Bienvenidos a Butacas Abajo Cine de Terror, un podcast destinado a películas de terror de los 80, 90 y actuales, donde nos sumergiremos en el género del terror y sus subgéneros. Bienvenidos, este es el primer capítulo de este podcast para YouTube, para deleite de los amantes del cine del terror, donde analizaremos distintas películas y recomendaremos otras que quizás nunca vieron, o datos curiosos de tus películas favoritas. Arrancamos con esta primera entrega. En esta oportunidad vamos a hablar del subgénero zombie. ¿A quién no le gustan los zombies? Esas personas hechas mierdas por fuera, todo rotoso, todo en pedazos, que no tienen nada por dentro, pero nos representan a nosotros cómo estamos por dentro. Que nosotros podemos aparentar que estamos bien, pero a veces por dentro estamos hechos mierda. Y entonces los zombies nos representan porque ellos no quieren nada, digamos, solamente cerebros. No quieren amor, no quieren dinero, no necesitan nada más que cerebro. Así que si tenés un jugoso cerebro, te sugiero que te escondas porque los zombies vienen por ti. En esta oportunidad vamos a hablar de Night of the Living Dead, el remake de 1990. Pero para hablar del remake tenemos que comenzar hablando de la película original del mismo nombre de 1968, dirigida por George Romero y escrita en conjunto con John Russo. Esta es una película de bajo presupuesto donde la idea central es un grupo de personas que se refugian en una casa en el campo e intentan sobrevivir toda la noche a los zombies que atacan la casa. No es más que eso. Una historia simple. Además, al ser de bajo presupuesto, la película solamente tiene dos escenarios, que son el cementerio del principio y después la casa en la cual están refugiados, nada más. Bien, arrancamos con esta película. Night of the Living Dead de 1990 es un remake de la original, en español La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por Tom Savini, siendo esta su primera película como director, y debo decir que no le fue nada mal, Además está acompañado por George Romero como escritor, así que ya hay garantías de que va a ser una buena película. Esta película tiene un presupuesto más alto que el original y tiene dos cambios con respecto al original, lo cual la hacen mucho mejor que el original. Estos cambios tienen que ver, uno, con la participación de Bárbara, con el personaje de Bárbara, que en la original es una mujer que está en shock toda la película y da gritos alaridos durante toda la película, que esa es como su función. Mientras que en la nueva versión cambia y se convierte en una Final Girl. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, una Final Girl es aquella mujer que se convierte en la única sobreviviente de un grupo de personas que es perseguido por el villano o asesino. Es ella quien confronta y finalmente vence, ya sea matándolo por sus propios medios o siendo salvada a último minuto por otra persona. Otro de los cambios se da en el final de la película. Para los que quieran ver ambas películas para comparar, pueden encontrar la versión original en YouTube y el remake dejaremos el link para que los puedan ver. Bien, dicho todo esto, vamos a los actores. Los actores principales de esta película tenemos a Patricia Tallman como Bárbara. La actriz, después de ver los cambios en el papel de Bárbara, ella misma se postula para este puesto. Otro de los actores principales es Tony Todd, que también al ver los cambios en la película y ver el papel que tiene este personaje en la película, decide postularse, ya que un dato no menor es que Tony Todd es afroamericano y en la película original también el papel de Ben es protagonizado por un afroamericano,
que es el protagonista principal y digamos como el héroe de la película. Un dato no menor, ya que en el cine del terror los afroamericanos por lo general no cumplen este papel protagónico y no tienen gran relevancia dentro de las películas, en las películas viejas. Ya hoy por hoy es distinta la cosa, pero en ese entonces no era muy común que tengan un papel tan protagónico. Para aquellos que no conocen a este actor o le ven cara conocida y dicen de algún lado lo saco, es porque este protagonizó el famoso Candyman. Es el actor que protagoniza a Candyman. También lo habrán visto en otras películas como Wishmaster y otras de la época. Es un excelente actor que lo que más destaca de este es su altura, porque es muy alto, y la voz profunda que posee. Otro de los actores de esta película que vamos a nombrar es Tom Towles como Harry Cooper, el personaje más odiado y nefasto de la película, entre otros actores que componen el cuerpo. Bueno, la trama, como ya habíamos dicho, es similar al original, digamos, todo igual, salvo lo que cambia es el final, pero después es la misma trama, encerrados en la casa. Así que vamos directamente a las curiosidades de esta película. La película Night of the Living Dead, o en español La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, originalmente se iba a llamar Night of the Flesh Eater, en español La Noche de los Carnívoros. Pero para evitar confusiones con otra película que se llama Flesh Eater, de 1964, Walter Reed, de la distribuidora, cambió el nombre por el actual. Pero al hacerlo, también sin darse cuenta, eliminó la tarjeta de título original. Y con eso, el aviso de derechos de autor. Con esto la película pasó al dominio público por una ley muy vieja que ya no tiene vigencia, pero esto generó grandes inconvenientes, ya que hizo que la película no generara ganancias con las regalías. Además, esto trajo grandes problemas a futuro, ya que no dejaban ningún dinero, lo cual hizo que se produjeran grandes diferencias entre Romero y Russo, llevándolos a tomar caminos separados. Esta separación, sumado a que la película era de dominio público, hizo que cada quien creara su propia versión de la película. Romero impulsó este remake del original en 1990, la cual quedó muy bien, mientras que Russo en 1999 produjo una edición del 30 aniversario de la película, agregando 15 minutos extra y sacando 15 minutos de la película. Incluso lo filmó él mismo, pero no, quedó un desastre. Realmente lo que agregó no ayuda y lo que sacó confunde mucho a la trama de la película, así que fue un completo desastre. Siguiendo con las curiosidades, debemos decir que el mismo Romero reconoce que esta película es una copia de Soy Leyenda, pero Soy Leyenda la novela, no la película de Will Smith. Sin embargo, las improvisaciones de los actores y el bajo presupuesto la convirtieron en su propia versión original. Otro dato curioso para los amantes de las películas de zombies es que Romero estuvo a punto de ser el director de Resident Evil. Sí, como están escuchando. Pudo haber dirigido esa película. Sin embargo, no fue suficiente para el estudio, ya que el guión que había creado Romero en solo 6 semanas que se puso a investigar los videojuegos y todo, el guión de Romero era fiel al videojuego. Incluso había tomado criaturas del videojuego para ponerlas dentro de la película tal cual como figuraban. Pero bueno, el estudio lo terminó rechazando y tomó la versión de Anderson, escrita y dirigida en 2002. El guión de Romero era fiel al videojuego, mientras que la de Anderson podría decirse que era más intrépida, era
algo más innovador, distinto obviamente a los videojuegos, pero para los amantes de los videojuegos es una porquería, digamos. Incluso ni siquiera se parece a lo escrito por la autora Perry, digamos. En nada se parece las actuales a lo que es fiel a Resident Evil, digamos. En palabras de James Russell, el autor del libro Book of the Dead, The Complete History of Zombie Cinema, el juego original fue una historia lenta y terrorífica. Por el contrario, la película de Anderson cogió el concepto y lo intensificó. Fue atrevida e implacable. Aquí abro debate e intentaré dejar la versión de Romero que anda por internet. ¿Cuál es mejor? ¿Las películas que salieron, para mi gusto basura? ¿O hubiera sido mejor una versión más fiel al juego, tal como lo interpretaron las películas de animación, que son las que más se acercan, digamos, a la original? Así que los leo en los comentarios. Bueno, otra de las curiosidades es que la película de Romero tiende a atacar alguna faceta social, como en esta oportunidad que ataca a los sureños que viven armados y su forma de despreciar a otros. Por último, debo comentarles que existe una secuela de esta película que dirigió Russo llamada Children of the Living Dead. En español sería Los hijos de los muertos vivientes. Protagonizada por Tom Savini, el director de esta película actúa en esta otra película. La historia es bastante descabellada, con un zombie que sobrevivió por años, pero años, y digamos, la persona esta este zombie tiene como una historia, un pasado muy oscuro, todo, pero solamente lo nombran, digamos, o sea, la historia que es muy turbia, pero no es que van sobre esa historia, que hubiese quedado muchísimo mejor de lo que quedó la película en sí. Pero bueno, lo dejan ahí y termina siendo un desastre la película, la verdad. Para mi gusto, nada buena, no es recomendable, pero si ustedes tienen curiosidad, pueden buscarla y pueden encontrarla. Trataré de dejar los links para que puedan verla, tanto a esta película como a la del 30 aniversario que hizo Russo. La verdad que vos decís Russo y ya no te quedan ganas de ver las películas, pero tiene otras películas que son un poco mejores. Ya lo vamos a estar viendo en otros capítulos. Así que bueno, hasta ahí las curiosidades. Ahora sí, vamos a la película en sí. Bueno, la película comienza con dos hermanos que van al cementerio a visitar la tumba de su padre. Mientras se encuentran en el cementerio, Johnny comienza a molestarla a Bárbara. Ese audio se ha convertido en una frase célebre del mundo de los zombies. Vienen por ti, Bárbara. De ahí comienza a aparecer una especie de zombie, pero sin todo el deterioro. Son como zombies nuevitos, digamos, que recién murieron y ya se levantaron. Y no tienen nada, digamos. Parecen más unas personas carnívoras que otra cosa. Entonces, en eso, este se acerca a Bárbara y Johnny intenta proteger a su hermana. Se empieza a producir una pelea con esta especie de zombie. Y se produce algo muy cómico, que es que Bárbara, que lleva una cruz en la mano, al intentar ayudar a su hermano se la termina clavando a Johnny. De ahí el zombie como que le hace una especie de llave o tranca a la pierna. Esto hace caer a Johnny, que se termina desnucando con una tumba. Y hasta ahí llegó la participación de Johnny en esta película. Y Bárbara logra escapar hasta llegar a esta casa, donde, bueno, intenta ingresar a la casa, no puede. En eso llega una camioneta donde se baja el héroe Ben, llega a la casa, logra abrir, entran a la casa con Bárbara, y Bárbara, que está en un estado de shock,
digamos, Ben la logra tranquilizar y sacar de ese estado, digamos. Ahora avanzamos en la película y vamos a otra escena clave para entender la película, donde Ben cuenta la historia de la cafetería, donde ahí ve por primera vez a los zombies y aprende dos cosas muy importantes de los zombies. Y es que cuenta en esta historia que en la cafetería empiezan a entrar los zombies y alguien con un arma empieza a disparar hasta que le da a uno de los zombies en la cabeza y eso lo hace caer. Entonces ahí aprende que dándoles en la cabeza los puede frenar, los puede como matar, digamos, aunque ya estén muertos. Y otra cosa que aprende en la cafetería, que está en una gasolinera, es que cuando explota la gasolinera y empieza a salir el fuego, ve que esto los repele a los zombies. Entonces son datos importantes para la película para entender, digamos, cómo hacen después para luchar con los zombies. De ahí comienzan a taponear toda la casa y en el momento en el que ya se tranquiliza todo, aparecen otros personajes de la película que son la gente que está encerrada en el sótano. Ahí aparece el nefasto personaje Cooper junto con Tom, quienes estaban ocultos en el sótano, junto a Judy, la mujer de Tom, Karen, la mujer de Cooper, y a su hija que se encuentra enferma. Por lo que Cooper no los deja entrar al sótano porque dice que no, que son personas desconocidas, no confía y todo. Entonces se produce una riña con Ben. De ahí, en lo que están ideando un plan de qué hacer, de si escapar, de aguantar a los zombies, cómo hacer, si encerrarse todos en el sótano, cómo pueden hacer, digamos, es que en medio de eso se produce una transformación con Bárbara que deja este estado de shock. Entonces se cambia la ropa, se pone más cómoda, agarra un rifle, todo, y se termina transformando en esta Final Girl de la que hablábamos en un principio. Ahora, de ahí que idean un plan en el que van a buscar gasolina para la camioneta en la que llegó Ben y así poder escapar todos juntos, porque Tom le dice que su tío tenía una bomba de gasolina cerca de la casa, pero tienen que encontrar la llave. Empiezan a buscar hasta que encuentran una llave y entonces todos van. Entonces Tom, Judy y Ben se suben a la camioneta. Judy va manejando mientras que Tom y Ben van en la parte de atrás con antorcha despejando a los zombies que se acercan hasta que llegan a la bomba. Pero en medio del camino, Ben se termina cayendo de la camioneta. Y solo llegan Tom y Judy hasta la bomba de gasolina. Ahí intenta abrirla Tom con las llaves que tiene y se da cuenta con que no son las llaves. Y no tiene mejor idea Tom que abrir el candado de la bomba de un escopetazo. Y ahí, ¡boom!, explota todo, vuelan por los aires. Y hasta ahí la participación de Judy y Tom. Volviendo a Ben, él comienza a pelear con los zombies, a esquivarlos y a correr de vuelta hacia la casa. Cuando está a punto de llegar, este es el momento más tenso de la película porque mientras Ben intenta volver a la casa sin armas ni nada, esquivando zombies, Bárbara se vuelve en una francotiradora espectacular y empieza a tirar a los zombies ayudando a Ben para que pueda llegar a la casa. En eso, cuando Ben ya está a punto de llegar, Cooper sale del sótano y no tiene mejor idea que ir a quitarle el arma a Bárbara. Entonces se produce un forcejeo en el que Cooper logra quitarle el arma. Mientras Ben está intentando entrar, que la puerta está cerrada, se va para la parte de atrás
logra abrir la puerta, pero detrás de él entra un zombie. Logran cerrar la puerta de nuevo, matan a este zombie que casualmente justo era como un oficial de policía, entonces llevaba un arma. Y ahí, justo en ese momento, del sótano sale la hija de Cooper, pero convertida en zombie. Y Cooper obviamente no puede matar a su hija. Es su hija. Así que no tiene otra opción más que mirar estupefacto que es a su hija que se transformó en un zombie. Pero ella va caminando rumbo a atacar a Bárbara. Por lo que Bárbara termina matando. Y ahí Cooper se vuelve loco y empieza un tiroteo entre Cooper y Ben, en el que ambos salen heridos. Cooper termina corriendo y yéndose a refugiar al ático, mientras que Ben se va hacia el sótano, ya que la puerta por la que él entró se termina abriendo, empiezan a entrar los zombies. Y Bárbara sale corriendo ya que los zombies son muy lentos, entonces los va esquivando y se escapa. De ahí, Bárbara encuentra un grupo de hombres que la terminan salvando y se la llevan como a un campamento que tiene. Y ahí en el campamento ve cómo tienen a los zombies colgados de un árbol para practicar tiro. Los tienen peleando en un corral. Entonces es como toda la deshumanización, digamos, del ser humano. Se terminan convirtiendo en los monstruos ellos y los zombies, digamos, víctimas. De ahí vamos ya a la parte final de la película. Luego de que salvan a Bárbara, la llevan al campamento y todo, regresan a la casa, matan a los zombies y mientras están afuera quemando los cuerpos, Bárbara caminando por la casa se encuentra con Cooper, que baja del ático creyéndose salvado, pero Bárbara hace lo que todos quisiéramos haber hecho, y es que le pega un tiro en la frente y lo hace pasar como si fuese un zombie más, digamos. De ahí abren la puerta del sótano y lamentablemente del sótano sale Ben convertido en un zombie. Bueno, eso es todo. No sé a ustedes, pero para mí es una de las mejores películas de zombie. Un clásico que dio origen y abrió paso para todas las películas modernas de zombie. Para aquellos que a pesar de los spoilers quieran verla, o los que quieran volver a verla, dejaré el link en los comentarios. Hasta aquí este primer episodio y vamos a continuar en 15 días con un nuevo capítulo donde vamos a hablar de la película Dawn of the Living Dead y cerraremos este subgénero zombie con la película de Return of the Living Dead. Así que bueno, ya saben, espero que les haya gustado. Mi nombre es Sebastián Casanova y los espero dentro de 15 días con un nuevo capítulo. Hasta la próxima.